Me gustaría que te presentes y que nos cuentes a nivel profesional qué rol desempeñas en el Colegio Kilpatrick. Mi nombre es Antonio Solórzano, tengo 29 años. Soy coordinador académico en el Colegio Kilpatrick, nací en Quito. Hice mis estudios de la Universidad Católica en educación, en ciencias de la educación, con una mención en administración y gestión educativa y una especialidad en matemáticas. ¿Cómo puedes describir el Colegio Kilpatrick en relación a la escuela tradicional? El Colegio Kilpatrick pretende ser una alternativa real para educación diferente, educación alternativa justamente. Y digo que es una alternativa real porque actualmente en el medio pedagógico ecuatoriano se ofrecen muchos cambios, pero ninguno llega a ser sustancial, sino que todo se queda en pequeños detalles que se dibujan en el día a día o en el quehacer pedagógico de cada colegio, que no terminan de convertir al colegio en una opción alternativa. El Colegio Kilpatrick creemos que sí ofrece varios métodos, varias técnicas, varias herramientas que le constituyen en una educación alternativa y una opción como tal. ¿Qué criticarías hacia el sistema tradicional de enseñanza luego de tu experiencia en otro tipo de educación? La verdad es que la primera experiencia que tiene uno como educador es la de criticar su propia experiencia. Cuando fuimos jóvenes, estuvimos en escuelas, estuvimos en diferentes colegios, en donde se reprodujeron 1001 procesos, métodos, ideologías, que de pronto hoy hemos podido cuestionar y hemos podido encaminarlas a un cambio. De pronto eso es lo que nos motiva, o sea, eso es lo que nos lleva a tomar una actitud diferente contra la educación tradicional. La educación tradicional estuvo con nosotros durante nuestra infancia, la vivimos y por eso la criticamos, porque estuvimos en ella. Luego lo que se dice de la educación tradicional simplemente es una verificación de todo lo que nosotros vivimos y gracias a eso, con un poco de esfuerzo, hemos podido de pronto encontrar qué otras opciones nos llevan a mejorar nuestra situación y la de quienes vienen trabajando con nosotros, los estudiantes. ¿Cuál es el elemento más importante del método Kilpatrick? El método de proyectos es posiblemente el estandarte principal de la metodología del Colegio Kilpatrick. La metodología de proyectos para nosotros no es únicamente una aplicación individual para cada materia o para cada asignatura. La metodología de proyectos es un paradigma en nuestro colegio. De alguna manera le da sentido a todo lo que hacemos. El método de proyectos, es decir, una planificación, una ejecución, un control, una evaluación de lo que hacemos, lo podemos hacer en distintos ámbitos, desde el disciplinario hasta el de las materias mismas, los trabajos de refuerzo, los proyectos grupales, los trabajos grupales, todo puede llevarse a través de los proyectos. ¿Cuál es la importancia de la libertad en estos procesos de aprendizaje y cómo se desarrolla? El proyecto en sí mismo nace de la necesidad, nace del interés personal de cada estudiante. Y a partir de ello, el estudiante utiliza herramientas técnicas introducidas por el tutor, por el profesor, que le llevan a tomar decisiones. Porque finalmente, en la vida, nosotros tomamos decisiones para nuestro día a día. El estudiante en su proyecto toma decisiones en todo momento para decidir cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer y de esta manera vivir su libertad. La libertad no es un valor que únicamente llega por transmisión. La libertad, como muchos de los valores, se viven. Entonces, el proyecto para nosotros sí es una herramienta técnica planificada y dirigida por el profesor, pero que cuando llega al estudiante es la forma de dirigir su educación, ¿sí?, a través justamente de esa libertad de acción.
Libertad el momento de decidir qué proyecto va a ser. Libertad para decidir cómo va a aplicar ese tema a su proyecto, o sea, cuál va a ser su aporte creativo a esta temática. Y luego está también aquello que no quiere ser lo contrario a la libertad, que son los formatos, que es el camino. Para nosotros un camino no es quitarle la libertad a las cosas. Cuando nosotros le damos un formato al estudiante, lo que hacemos es indicarle o aportarle como adultos una opción para hacer las cosas posiblemente de una manera más eficiente. Pero no es coartarle la libertad. Creemos que se aplica mucha libertad cuando tú tomas tu decisión. Y para eso hay que educar. Hay que educar para la libertad, educar para la toma de decisiones. Haciendo referencia a los oficios, ¿qué importancia tiene en la escuela la metodología de proyectos? De alguna manera, este oficio o esta temática a nosotros nos devela cuál es la tendencia a la que lleva cada estudiante. Uno de los posibles errores más grandes que tiene la educación es esa tendencia a calificar, a ubicar, a encasillar a la población, a la gente en determinados rangos y de pronto decir que alguien es bueno o malo para determinada actividad en base a test, ¿sí? Cuando aquí el proyecto a nosotros nos ha valido para reconocer cuál es la potencialidad de cada ser humano. Y nosotros digamos que reconocemos esa potencialidad a partir de la experiencia que vive cada estudiante en su proyecto. Así cada temática llega a su vida primero por una inspiración, ¿sí? Inspiración del medio, inspiración muchas veces de su familia, de su necesidad, de la necesidad del medio, y él se inscribe en esta experiencia para ver cómo le va en estos aspectos. De alguna manera los proyectos le permiten probar muchas opciones y de pronto tener al final de su proceso una idea más clara de sí mismo, ¿sí? Por lo tanto, el proyecto es una herramienta de orientación. Y bueno, al colegio le interesaría tal vez tener un plan para cada estudiante, pero luego terminaríamos haciendo o invitándole a hacer lo que nosotros queremos y no lo que él le interesa o lo que él siente que le conviene. En cuanto a la metodología de evaluación, ¿en qué difiere del sistema tradicional? El sistema de evaluación en el Colegio Kilpatrick pretende cubrir otros ámbitos, ¿sí? que aquellos que se cubren en nuestro medio. Y partimos del hecho de reconocer que en medio de un ambiente pedagógico que busca la educación integral, la formación integral, poco se llega a cumplir realmente de eso. Nosotros creemos que una evaluación no puede cubrir un todo, pero sí puede cubrir diferentes partes dentro de ese todo. Y para nosotros, la evaluación parte de una matriz multidimensional, es decir, en una herramienta que atiende diferentes partes de ese todo llamado ser humano en la escuela. Así tenemos, por ejemplo, evaluación de sus actitudes sociales, de su actitud hacia la sociedad, hacia sus semejantes, hacia sí mismo. Luego otro componente académico, el cual no podemos evitar porque finalmente somos un centro de formación, ¿sí? No tanto de amaestramiento, de adiestramiento, somos un centro de formación. Y bueno, y nuestra herramienta es la ciencia. No nos podemos despegar de aquello. Están en medio de eso, o en medio de esta propuesta académica, está las destrezas que tienen que ver con el cumplimiento de tareas, con el trabajo voluntario, luego con el trabajo en clase que está diseñado sobre la propuesta de cada profesor. Además, los proyectos de aula, que son un aporte de la metodología de proyectos a cada una de las materias.
Y bueno, finalmente los test que pretenden no eliminarse en nuestro medio, pero sí darles un lugar distinto al que tiene en la educación tradicional. Bueno, por último, el proyecto también es parte de esta evaluación multidisciplinaria, y si combinamos todas estas componentes, tenemos una educación que para evaluar una disciplina, ¿ya? Te da diferentes alternativas para evaluarla. ¿Cómo podrías profundizar la idea de darle a la evaluación un menor rango de importancia en comparación con la escuela tradicional? Bueno, la escuela tradicional maneja pruebas mensuales, pruebas trimestrales y pruebas finales. Además, tenemos unas pruebas supletorias en el medio que están orientadas a los estudiantes que no cumplieron con un mínimo de puntaje durante el año. Con ello, no es difícil darnos cuenta que el peso de los test, de las pruebas, en la calificación de los estudiantes es elevadísimo. ¿Ya? Nosotros hemos estudiado y hemos verificado que aproximadamente un 76% de la aprobación del año viene únicamente de los test. Y estos test se realizan o se preparan en 2% del tiempo o menos del año. Por lo tanto, ese 88% que son aprendizajes, que son experiencias que le aportan al ser humano, se han desperdiciado, porque posiblemente el test no abarca nada de eso. Con ello, las pruebas que en nuestro medio tienen una importancia, porque nos sirven de alguna u otra forma cuando están bien planificadas para segmentar o para dar una priorización a determinadas decisiones o a determinadas personas sobre otras, deben estar en la formación de los chicos y de las chicas para que ellos lo capten, entiendan cómo funciona y sea una destreza misma la de dar un test. Por eso las instituciones deben tomarse en serio los test, tanto en su elaboración como en su implementación. Este tipo de pedagogía presenta una evaluación cualitativa frente a la típica evaluación cuantitativa. ¿Cómo estableces esta idea en contraposición con la escuela tradicional? Ya. Bueno, la escuela tradicional, al menos aquí en el Ecuador, busca que un número defina incluso la calidad de persona que eres, ¿sí? Así tenemos personas de 16 que son más o menos, ¿sí? Personas de 20 que en teoría son excelentes y que además se ha demostrado no tener ningún éxito futuro también asegurado, ¿sí? Y por otro lado, personas de 12, de 14 que son rechazadas por ese número. Ya, bueno, valga la aclaración de que en el Ecuador esa segmentación no es muy coherente porque no responde a una escala decimal, ¿ya? Pero finalmente sí pudiésemos decir que esa tendencia cuantitativa, al no ser clara y al no estar orientada a una escala real, lo único que hace es confundir. Nosotros evaluamos sobre rúbricas, ¿sí? Sobre rúbricas que lo que pretenden es generar una escala en la que, por medio de apreciaciones cualitativas, ubicar el trabajo de los estudiantes. Escalas que además están en manos de cada estudiante, con lo cual él decide hasta dónde trabajar y luego, si es que ha sido mal evaluado, puede de alguna manera debatir sobre si está siendo justamente evaluado. Y bueno, la tendencia cualitativa creemos que es positiva en la medida en la que refleje justicia, lo cual es una empresa casi imposible, ¿ya? Pero que nos lleva a compartir el proceso de evaluación. Yo creo que los centros educativos deben dejar de temerle al hecho de que el estudiante esté en la capacidad de autoevaluarse. Y bueno, una evaluación que indica por medio de cualidades lo que corresponde al nivel de cada estudiante, le da la opción al estudiante también de ser parte de
de su proceso de evaluación. ¿Podrías describir los diferentes niveles que se tienen en cuenta a la hora de evaluar? Para la elaboración de una rúbrica, que nosotros tenemos que manejar un proceso en base a sus objetivos, ¿sí? Creemos que, si se quiere, esta teoría de los sistemas, esta teoría que lleva a racionalizar, no tiene por qué salirse de una propuesta alternativa. Creemos que lejos de corromperla, le da orden y nos permite hacer las cosas mejor. En medio de esa situación, tenemos procesos dentro del colegio que son atendidos y que son diagramados desde sus objetivos últimos, es decir, desde los fines que perseguimos aplicándolos. Entonces, cada objetivo está presente en la rúbrica con diferentes niveles de trabajo, de implementación y de hecho, niveles también que motivan a participar en mayor o en menor grado de uno u otro objetivo. Así, cada persona opta por saber desde su naturaleza qué opción tomar a mejor, ¿sí? De pronto una persona pretende ser más creativa en lo que hace y en su creatividad tiene niveles de sobresaliente, un nivel más alto. Y por otro lado, esa misma persona puede en la implementación del método ser un poco menos meticulosa y dejar de lado ciertos detalles y simplemente alcanzar una suficiencia. Dentro de la metodología Kilpatrick, ¿qué rol desempeña esta autoevaluación? La autoevaluación en la metodología Kilpatrick tiene un valor muy especial. Un valor muy especial que se ha ganado por medio de resultados. ¿Qué debo decir? En nuestro proceso le damos la oportunidad al estudiante de aportar su visión sobre cada uno de los procesos que llevan o que integran esta matriz multidimensional. Así el estudiante es dueño también o está en la capacidad de medir, por medio incluso del carácter cualitativo que se le daba a las rúbricas de evaluación, cuál es su nivel de cumplimiento, cómo él está viendo su proceso. La importancia que se ha ganado la autoevaluación en nuestro método se debe a la enorme correlación que hay entre la visión que el estudiante tiene de su proceso y la visión que el profesor tiene de él. Con ello, lejos de creer que los profesores se han convertido en excelentes evaluadores, creemos que el verdadero mérito está en que el estudiante es capaz de sentir que su maestro lo evalúa como él lo está viendo. Y de alguna manera existe una coherencia enorme entre lo que él trabaja y para lo que él trabaja, ¿ya? Y la visión que el resto tiene de él. Es decir, sus objetivos están llegando a cumplirse, finalmente, porque él obtiene una evaluación que él también es capaz de ver. ¿Cuál es la importancia de las emociones y los sentimientos en el proceso de aprendizaje de su propuesta? Bueno, la emoción, nosotros por medio de nuestra herramienta encontramos diferentes espacios para traducir esas emociones. Primero, al evaluar las actitudes sociales, somos conscientes de la emocionalidad que el ser humano le da a cosas como las reglas, como las normas, así como a sus semejantes y las normas de convivencia que entre seres humanos creamos. Y finalmente las emociones de las que somos conscientes cuando logramos algo y trabajamos para algo. Este es un componente que es parte de nuestra matriz de evaluación que a la larga nos permite ver cómo el estudiante se está sintiendo en el proceso. Luego creemos que finalmente las emociones parten y terminan en este lugar de la matriz, porque nos dan también el indicador de cómo está el resto de los procesos. Así, por ejemplo, las reglas
no nacen espontáneamente, de la nada. Son las reglas que están en cada hora de clase, en el colegio. De alguna manera la emoción que él siente hacia las reglas es las emociones que él tiene para con su institución, el colegio que le pone unas reglas del juego para seguir ahí. Luego, cuando él tiene la imagen de sí misma o la de sus semejantes, es aquello que él obtiene trabajando el proyecto que él quiere, trabajando con sus compañeros, siendo parte de un equipo de trabajo y dándole un valor especial al componente emocional, partiendo del hecho de sentir que es bueno venir a una institución así, ¿sí? En donde yo estoy de acuerdo con el reglamento, en donde yo estoy de acuerdo con lo que sienten y piensan de mí, y luego estoy de acuerdo con lo que yo siento de mí. Me veo como un potencial creador, alguien que es capaz de aportarle a su sociedad, a su grupo. ¿Cómo podrías definir lo que es la educación para la vida? Educar para la vida es súper relativo en la medida de que hoy, en una sociedad como la latinoamericana, existen diferentes espacios y diferentes patrones que podríamos seguir. Por lo tanto, educar para un solo patrón nos podría quitar la libertad y nos podría obligar a ser esclavo de otro. Por eso yo creo que educar para la vida es educar para decidir. Educar para optar que no hace falta preservarte en un solo espacio, en un solo patrón, en un solo formato, sino ser consciente que eres un ser humano y que siendo un ser humano eres parte de un medio social que se debe a una naturaleza, que se debe a una sociedad que te impone reglas y que te impone límites que a veces no solo es necesario cumplir, sino es conveniente hacerlo. Y bajo ese formato, educar para la vida es decidir ser mejor, decidir vivir mejor. Entonces, todo lo que tú puedas aprender en el colegio, en el día a día, pasa a segundo plano si no es parte de tu decisión, si no es parte de tu opción. Son conocimientos fríos, son palabras que pueden irse con el tiempo. Pero si de pronto tú decides estar ahí, si de pronto tú decides recordar alguna palabra que por novedosa deba pertenecer a tu léxico, en lo insignificante que puede parecer para otros, para ti te define. Eso es educar para la vida para nosotros como colegio. Toda la cantidad de herramientas del conocimiento pueden llegar a ser mínimas si no nos comprometemos a estar con ellas. ¿Cuál es su punto de vista sobre la autoridad del profesor y la verticalidad del sistema educativo clásico? A ver, en primer lugar, siendo la educación un acto social, reproduce valores de una sociedad. La sociedad latinoamericana es una sociedad autoritaria, es una sociedad verticalista, es una sociedad que cree o que ha creído siempre en el opresor y en el oprimido. De hecho, muchos de sus programas educativos y del direccionamiento de clase ya responde justamente a esa necesidad autoritaria. Luego la tenemos cerca de nosotros siempre. El maestro pretende ser siempre un ser superior. Y de hecho no es algo que... De hecho, la buena noticia es que ya lo es, pero no porque está en un determinado instante con personas que supuestamente saben menos que él, sino cuando él decidió aportar a la sociedad, ahí está su valor,
aquello que vale la pena destacar. Entonces, ser autoritario o manejar una visión autoritaria solo es resultado de los procesos sociales, que necesitan reproducirse siempre, que necesitan generar a un opresor y a un oprimido. Y tal vez el miedo a quitarnos eso es el miedo que quienes tienen el poder evitan que nos demos cuenta de ello. Por esa razón yo sí creo que cuando te atreves a cuestionar esa autoridad que viene de hecho, te puedes convertir en un mejor director de un proceso. Con esto no eres autoridad porque tienes el poder, sino porque tienes más obligaciones y sobre esas obligaciones tienes derechos. Pero creo que es lo único que nos lleva a establecer un régimen disciplinario en este medio. Por eso nuestra relación no pretende ser impuesta, pretende que el estudiante se dé cuenta de cuál es el valor que tú puedes tener para su vida, para su proceso de formación. Y así el maestro también es consciente de que cada cosa que puede llegar a ser, ¿sí?, está enmarcada en el juicio de otro ser humano, ¿ya?, y que de pronto no tiene por qué dirigirte a ti, pero sí debe generarte el cuestionamiento de hasta dónde estoy siendo efectivo o hasta dónde estoy llevando bien mi vida. De pronto, bajo esa perspectiva, ser maestro te puede ayudar a vivir mejor, porque estás delante del ojo de la cámara, siempre. ¿Qué consideran más importante a la hora de trabajar en educación? ¿Llegar a los objetivos o depositar la importancia en los procesos que se van desarrollando? Yo creo que uno tiene que dejar esa visión maquiavélica de que el fin justifica los medios y concentrarte en el medio, en el proceso, en el día a día. Ya llevando las cosas a niveles un poco más profundos, disfrutar de lo que haces, ya, y compartir ese disfrute con otros, en este caso tus estudiantes, es lo que lleva a un proceso, primero a mejores fines, ¿sí? Así que si te preocupas en los medios, vas a tener mejores fines. Hacer las cosas únicamente para los fines puede distraerte durante tu trabajo y puede hacer que ya no disfrutes tanto de los momentos. Entonces, si tú te concentras no en hacer pasar el año a la gente, sino en cuánto pueden aprender, en cuánto pueden disfrutar del día a día, posiblemente tengas un proceso que te una más a tus estudiantes y te una más a los objetivos de aquello a lo cual has dedicado tu vida, que es la educación, la formación de otros seres humanos. ¿Cuál es el rol que juega la familia en el proceso de aprendizaje en Kilpatrick? La verdad es que la escuela en muchas ocasiones le ha cerrado las puertas a la familia, porque el misterio del día a día, el misterio de los objetivos, a veces suele intimidar a quienes manejan la escuela, por un lado, y por otro lado a padres que cuando sienten que hay demasiado tecnicismo, no es cosa de ellos. Por lo tanto, yo no sé si ese es un argumento o es una herramienta para alejar al padre. La excesiva tecnificación es una herramienta para alejar al padre de la escuela. No obstante, el padre, primero porque es el que dirige el proceso también, ya es el que coparticipa en el proceso, debería estar involucrado de una manera importante en el trabajo de sus hijos, en el trabajo de la escuela. Pero creemos que
que para eso hay que modificar el pensamiento también de las familias, ¿sí? Porque educación no se la da o no comienza en la escuela, la educación comienza en el hogar. Entonces, cuando yo elijo un colegio para mis hijos, tiene que ser algo que vaya en total coherencia con lo que yo pienso. Creemos que la toma de decisiones hacia qué colegio optar para mis hijos o mis hijas tiene que ser enmarcado en un discurso y en una toma de conciencia de mis valores familiares, de aquello que yo pienso y deseo para mis hijos y para la gente que está junto a mí. Por eso, cuando yo tomo la decisión, también me apego a respetar lo que de alguna manera la escuela ofrece. Pero también espero que la escuela sepa rendir cuentas y sepa tomar acciones correctivas sobre sus errores. Por lo tanto, la escuela tiene que estar preparada también para esas críticas, para encaminar la visión de los padres. ¿Cuál es la transformación que tienen que hacer los adultos que están acostumbrados a la escuela tradicional y quieren ver a la educación de una manera más integral? El cambio muchas veces parte de una toma de conciencia del problema de la educación tradicional. Y a veces puede ser muy fácil si analizamos los medios. Pero aquí es necesario también hacer un análisis de los fines. Y para ello creo que una de las cosas que el padre de familia debe tomar en cuenta es que él, siendo un ser humano que ha llegado digamos, a adulto o a viejo, ya, con muchas cosas, con todo este componente que ha aportado la educación tradicional, sí puede tener errores en él mismo. Es decir, que el padre de familia que desea cambiar la opción para sus hijos, tal vez debe de partir de sentir que con él se cometieron errores y que él vive con esos errores. Solo así él se dará cuenta que no desea esos errores para sus hijos, que desea que si quiere embarcarse en un cambio, deberá mejorar él mismo y de pronto corregir aquello que se hizo mal con él. Posiblemente el camino se lo enseñe su hijo, viviendo un método diferente, encaminándose sobre un camino distinto, sobre una vía diferente, que le obliga a él como padre a valorar lo que están haciendo con su hijo. Bueno, como docente, yo creo que como docente es todavía más difícil, porque de inicio el docente cuando llega por primera vez a las aulas casi siempre pretende reproducir lo que hicieron con él. Piensa en sus mejores experiencias pedagógicas, sus mejores profesores, sus mejores momentos de clase y pretende trasladarlos al momento de clase mismo, o sea, a su clase. Y ahí es cuando descubre que, primero, que el gran momento, el gran profesor pudo haber tenido errores enmarcados en ciertas teorías, enmarcadas en ciertas propuestas. Y ahí a veces uno puede llevar a sentirse mal por sus experiencias, que pudieron ser muy lindas, pero que pudieron haber traducido algo que no estaba bien o haber transmitido algo que no estuvo bien. Y ahí es cuando el nuevo docente tiene que pensar que tiene que escribir una nueva historia, ¿sí? Él es dueño no de su tiempo, sino del tiempo de los demás, del tiempo de sus estudiantes. Y para ello tendrá que prepararse, para ello tendrá que vivir con mucho amor lo que está haciendo, porque lo emocionante de ser maestro no está detrás de las teorías, está detrás de las experiencias que tú puedes vivir con las teorías. Es lo emocionante de ser maestro, es ser jardinero.
y poner toda tu ciencia, todo lo que tú has obtenido de aquellos consejos o de aquella ciencia que te ha dado tu estudio, para hacer que una flor luzca esplendorosa, luzca hermosa, nazca un buen día con lo mejor que tiene, gracias a lo que tú le has podido dar con tu formación y con todo el amor que le haces. ¿Cómo te imaginás la escuela del futuro? Bueno, la escuela del futuro yo esperaría que tenga maestros convencidos del cambio, padres y madres trabajando conjuntamente con los maestros, con la escuela, y chicos felices, chicos y chicas que sienten que el trabajo que hacen los adultos de ese momento está lleno de buena intención y de un orden en todo lo que se hace y en todo lo que se propone. Para mí la escuela del futuro está dirigida por gente que se atreve a renovarse. Renovarse ellos para renovar al mundo. Bueno, eso en cuanto a la educación del futuro, desde su naturaleza. Espero que la educación del futuro también esté llena de la conciencia que requiere pensar en un mañana. Pensar en un mañana con un planeta sano, con gente sana y con oportunidades para todos.